Cuando Pablo le está escribiendo a Efesios, le está escribiendo desde la cárcel y les está escribiendo desde Roma. Y si ustedes recuerdan, hemos hablado acerca de varias cartas de los Corintios, sobre todo. Son iglesias que tienen muchos problemas de doctrina. Son iglesias que tienen que estar enfrentando cosas que no están bien, pero cuando Pablo le está hablando a los efesios no tienen problemas de doctrina. Él no les está diciendo, miren, adorar otros ídolos está mal, o él no está hablando nada de doctrina equivocada a los efesios. Él lo que les está hablando es la necesidad de que la iglesia crezca, la iglesia madure y la iglesia tome la autoridad que le corresponde. Y por eso es tan importante que no descuidemos el estudio de la carta de Efesios. Y en esta noche yo les quiero mostrar dos características de personas que son maduras en la iglesia, de personas que realmente están avanzando en la iglesia. Lo primero está en Efesios capítulo 6, verso 19. Dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo le está diciendo a los efesios, ¿saben qué? Necesito que ustedes oren por mí. La primera característica de personas que son maduras en la iglesia es que son interesados y preocupados por sus líderes. Cuando una persona es nueva o cuando una persona lleva años, pero aunque lleva años de asistir, pero no lleva años de madurar, esta persona en su pensamiento solamente es que la iglesia tiene que ayudarme, la iglesia tiene que apoyarme, la iglesia tiene que darme la mano. Pero cuando una persona empieza a madurar, empieza a pensar, es que la iglesia me necesita, es que yo puedo apoyar la iglesia. Y cuando una persona todavía está un poco más madura, entiende que ser líder espiritual de una congregación grande, pequeña, sin importar el tamaño que sea, es tanto una responsabilidad como una carga muy pesada. Nosotros, los que estamos acá, que nos paramos lunes, miércoles, jueves, sábado, domingo y predicamos y enseñamos y cantamos y oramos y bendecimos y ponemos manos y ayunamos, nosotros necesitamos que la iglesia ore por nosotros. Nosotros no somos de acero ni somos de piedra. Nosotros tenemos cantidad de luchas, cantidad de cosas que enfrentamos todos los días. Tenemos familia, pagamos cuentas, trabajamos, nos enfermamos, sentimos hambre, vamos al baño. Sí, necesitamos que la gente ore por nosotros. Y necesitamos que esta iglesia madure y empiece a orar por nosotros. Porque si la iglesia no ora por sus líderes, la iglesia está destinada a desaparecer. Porque si hay un contrapeso tremendo del reino de las tinieblas en contra de todo el que se pare a predicar la palabra de Dios. Y hay 4 cosas por las cuales la iglesia debe orar, si usted las quiere escribir o si las quiere aprender. Pablo está diciendo aquí en el verso 19, oren por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Pablo le está diciendo a los efesios, ¿sabe? Me parece muy bueno que esta iglesia sea una iglesia madura y no tenga problemas de doctrina y yo no tenga que estarles diciendo, está en unión libre, cásese por favor, por amor a Dios, cásese, tiene adulterio, termine con esa mujer. No, gracias a Dios esta iglesia no tenía esos problemas. Y como era una iglesia fuerte y como era una iglesia firme, Pablo les dice, iglesia, necesito que oren por nosotros, necesito que oren por mí primero para que yo tenga valor. La palabra valor significa fuerza, la palabra valor significa fortaleza, la palabra valor significa oren por favor para que no nos cansemos. Porque la palabra dice, no se cansen de hacer el bien, o sea que hacer el bien cansa. Y si a las personas que están sentadas ahí como receptores que pueden escoger según su voluntad venir o no venir, un miércoles o un domingo o un mes sí o un año sí o no, nosotros no tenemos opción de escoger si sí o no. Nosotros estamos aquí con una responsabilidad con el cielo y con ustedes, pero eso produce un desgaste tenaz. Así que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Necesitamos que oren para que las fuerzas no se nos acaben. Y Pablo está escribiendo esta carta encadenado en la cárcel. Él no está en la playa con la palmera encima echándose viento. ¿Sabe? Pablo no naufragó una vez, Pablo naufragó varias veces.
El diablo tenía todo el interés de acabar con su vida. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, oren por favor para que yo tenga valor, para que yo tenga fuerza, para que no se me acabe la batería del evangelio. Y hoy yo estoy aquí parado enfrente de ustedes para decirles, necesitamos que ustedes estén orando por nosotros. Y ni siquiera me atrevo a decir ni a preguntar, esta semana cuánto tiempo ha pasado orando por mí. No lo quiero preguntar y no lo quiero saber. Pero lo que sí quiero es decirle, a partir de hoy, ore por nosotros. Necesitamos que ore por nosotros. En la medida que la iglesia crece, va a venir más carga sobre nosotros y necesitamos más fuerza. Lo primero por lo cual ustedes deben, o les sugiero, si lo pueden hacer, orar por nosotros es para que no perdamos fuerza, para que estemos animados, para que estemos avivados, para que tengamos todavía la fortaleza, el deseo de servir al Señor. Porque aunque este servicio es voluntario, nosotros como Pablo somos esclavos del Señor. Y lo tenemos claro, pero también nos debilitamos. Entonces lo primero por lo cual hay que orar es por el valor, para no perder las fuerzas. Pero lo segundo, dice Pablo, necesito que oren por mí para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Lo segundo que Pablo está diciendo es, mire, si la iglesia no ora, la palabra que se predica acá adelante deja de ser un misterio, deja de tener sabor, deja de ser ungida, deja de producir un impacto en las personas y se vuelve pura palabrería. Y esto derrumba un mito, porque muchas personas quizás piensan que el pastor debe pasar horas allá metido con Dios y recibiendo para que la reunión salga bien. Y eso es parcialmente cierto. Pero cuando las personas de la congregación empiezan a madurar, empiezan a entender que sus oraciones también son importantes para que la reunión tenga unción. Necesitamos orar. Lo primero es por valor, pero lo segundo se llama discernimiento. Discernimiento, diga conmigo discernimiento. Discernimiento es que yo pueda tener la capacidad de coger la palabra y encontrar algo que está escondido, un tesoro que está profundo. Porque escuche algo, leer la Biblia, cualquier persona puede leer la Biblia. Y hay cosas que están escritas en la Biblia que son demasiado sencillas de entender. Por eso Jesús enseñaba con parábolas. Fácil. No odies a tu hermano, no seas infiel con tu mujer. Uno no tiene que decir, Dios mío, dame discernimiento a ver si logro entender. No, eso es fácil. Pero hay otras cosas que están ocultas. Y entre más ocultas es porque son más importantes. Y porque cuando se descubren, producen más frutos. Entonces necesitamos que ustedes oren para que la predicación que se haga en este lugar sea con un discernimiento alto. Sea con una unción alta. Voy dos cosas por las cuales necesitamos que ustedes estén orando. Lo primero es para que tengamos valor, fuerzas de predicar y de continuar con la obra. Lo segundo es para que Dios nos dé discernimiento y nos revele misterios del evangelio. Pero mire, segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Dice, por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Lo tercero por lo cual hay que orar, y le solicitamos con mucho cariño que ore por nosotros, es para que Dios nos guarde. Porque aquí dice en el verso 2, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. Aún la palabra de Dios dice que en la iglesia no todos son ovejas. En la iglesia no todo el que está sentado es oveja. Aquí hay lobos. Bueno, aquí no, pero en las iglesias hay lobos. Y quiero decirle algo, a mí realmente no me da miedo el daño físico, porque Dios dice, no le tengan miedo al que le hace daño al cuerpo, ténganle miedo al que le hace daño al alma. Porque el alma es eterna, el cuerpo es temporal. Y cuando yo le estoy hablando de gente malvada, no le estoy hablando aquí, y he visto videos en internet que no sé si ustedes han visto, que se meten en las iglesias a sicariar al pastor. Dios nos guarda. Amén.
Dios nos guarda a nosotros y también los guarda a ustedes, no tengan miedo. Pero es más peligroso una persona que se sienta a dividir la iglesia. Una persona que se siente ahí y empiece a hablar cosas o de nosotros o en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Aquí dice que hay personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. O sea, está hablando de personas que no tienen nuestra misma fe. Ahí dice que los que se fueron era porque nunca estuvieron con nosotros. ¿Han leído eso? Dice, los que se fueron de nosotros es porque nunca estuvieron con nosotros. No fue que algo les molestó o que en el camino se dieron cuenta y ya más o menos como que dijeron, ay, me arrepentí. No. El que se va de aquí es porque nunca estuvo aquí. Aunque físicamente estuvo aquí, su corazón nunca estuvo aquí. Quizás sí tiene fe, pero no es la misma nuestra. No cree en lo que creemos o no cree como lo creemos. Pero cuando dice que oremos por personas malvadas, es por personas que vienen y tienen la capacidad de meterse en la iglesia y destruir la iglesia. Eso es un peligro tenaz. Y como todos parecemos iguales y no sabemos si hay un lobo o no lo hay, pues hay que orar. Amén. Hay que orar y decir, Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra nuestra iglesia. Porque aquí dice, el Señor es fiel. Entonces nosotros no podemos irnos contra esas personas y decir, es que usted es un malvado. Porque en Efesios dice que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, sino que ahí detrás hay una influencia. Y por eso Pablo después lo explica. Él nos va a fortalecer y nos va a proteger contra el maligno. Así que esas personas de las que está hablando ahí, que son perversas y malvadas, en sí no son ellas. Están bajo una influencia. Y están bajo una influencia ¿de quién? Del maligno. Y están ahí con un propósito que está en Juan 10:10. Robar, matar y destruir. Ese es el propósito. Lo tercero por lo cual hay que estar orando por nosotros es para que Dios nos proteja de los malvados. Romanos 15, 30, 33. Todo esto lo escribe Pablo, porque Pablo tiene muy claro lo que es la iglesia y todo lo que la iglesia implica. Y dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. ¿Sabe? Cuando alguien ora por nosotros, eso está mostrando solamente una cosa, es que nos ama. Cuando usted siente una carga de orar por nosotros, es porque tiene amor por nosotros. Y el Espíritu, porque ahí dice amor del Espíritu, y está Espíritu con E mayúscula. O sea que el Espíritu Santo está poniendo en ustedes amor por nosotros. Y no es que me ame y se me cuelgue, y no, porque a veces ese amor no es el que debe ser, ¿cierto? Es amor del Espíritu. En Gálatas 15:22 dice que el amor es un fruto. Y el que está sentado en esta iglesia y ha echado unas ramificaciones hacia el piso que se llaman raíces, el Espíritu Santo le va a poner un amor por nosotros y por la iglesia. Y gracias a ese amor se va a despertar en ustedes un deseo de orar por nosotros. Porque no sé si a usted le pasa, pero a veces la oración de uno es un poquito egoísta. Se levanta y Señor, gracias por mi vida y gracias por mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi papá, y que hoy nos vaya bien, amén. Pero hay que poner ahí un poquito más de oración para la iglesia. Y les está diciendo Pablo, pídanle que me libre de caer en manos de incrédulos que están en Judea. Vuelve y les está diciendo, oren para que Dios me proteja. Pero pídanle a Dios también que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Entonces lo cuarto por lo cual hay que orar es para que Dios nos dé gracia y para que la iglesia tenga frutos. Pasaba hace unos años cuando estábamos más pequeñitos de lo que somos ahora. La gente decía, pero ¿por qué será que no vienen personas? ¿Por qué será que los que vienen se van? Y nos decía, ¿y oras por la iglesia? ¿Le has pedido a Dios por esa persona que no ha vuelto? ¿O le has pedido a Dios para que traiga más personas?
Porque hacer el diagnóstico es fácil. Este no volvió, este se fue, no ha llegado nadie nuevo. Eso es bueno, el diagnóstico es fácil, pero ¿y la causa? Estamos orando y diciendo: Señor, esta iglesia va en crecimiento, va en aumento, llegarán personas, los que se han ido volverán. Porque si no estamos haciendo esa oración, pues la respuesta ya es fácil. Es que no oramos. Nada va a pasar hasta que alguien diga: voy a orar. Verso 32, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Entonces, el primer signo de que alguien está madurando en la iglesia, de que alguien tiene un compromiso con la iglesia, de que alguien ama la iglesia, es que ora por su iglesia, es que ora por sus pastores. Pero hay un segundo signo de que la iglesia está madurando, de que estamos madurando. Verso 21 de Efesios 6 dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Diga conmigo: ánimo. Entonces, Pablo está preso en Roma. Él no está con los efesios diciéndoles todo esto. Él simplemente escribe unas cartas y se las envía. ¿Y quién las llevó? Tíquico. Dice que Tíquico es un fiel servidor en el Señor y que los envía para contarles que a pesar de que está preso, está encadenado, él está bien. Y él necesita que la iglesia sepa que él está bien solamente para una cosa: para que la iglesia, ¿qué? Cobre ánimo. No hay nada más contagioso que el desánimo. No hay nada peor que el desánimo. Eso es una plaga. Eso es un cáncer. Usted puede estar súper feliz y alguien viene con una mala noticia o con una mala actitud y usted sale de ahí. Eso se contagia así. Y qué difícil es contagiar el gozo. Qué difícil es animar. Es más fácil desanimar. El segundo signo de que alguien está maduro, o de que la iglesia está madurando, es que es una iglesia animada. Y cuando dice animada, no es que ¡qué alegría! Animado significa avivado, significa ferviente. Esta palabra animado no es una palabra del alma, porque el alma se anima o se desanima como unas 40,000 veces en el día. ¿No les pasa? Estoy feliz, súper, comí mucho, voy para el trabajo, qué bendición, no me pasa el bus. Ya llegué, mis compañeros me ponen todo a mí. Y así, uno va así todo el día. Eso es una actitud del espíritu. Y el espíritu siempre tiene que estar avivado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 11 al 14. Es como si esto fuera el resumen de lo que les estoy enseñando. Verso 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Escuchen, anímense y edifíquense unos a otros. ¿Cómo nos podemos animar y edificar unos a otros cuando todo nuestro entorno son cosas negativas? Cuando lo que leemos y vemos en la televisión y en los periódicos, todo es negativo. Cuando la realidad de lo que ocurre en nuestras casas, a veces todo es negativo. Entonces dice ahí Pablo a los tesalonicenses: anímense y edifíquense. No hay otra manera de que nos animemos y nos edifiquemos que no sea a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Que alguien venga y diga: no, es que esto está mal, y aquí decimos: no, mi Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero es que mi familia no cambia, no importa. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es que esto no mejora. No, la palabra de Dios dice que vamos de gloria a gloria y de victoria en victoria. Pero usted no se puede animar si usted no sabe lo que la palabra de Dios dice. Su espíritu no se puede animar si no es lo que la palabra de Dios dice. Y necesitamos tener una iglesia avivada. Mira el verso 12. Hermanos, les pedimos
que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Oiga, los que se paran acá en la iglesia a predicar y toda la cosa, se desaniman, se cansan, tienen problemas, son seres humanos también. Entonces, les pedimos que sean considerados al respecto de los que estamos acá. Y ahí no dice que trabajamos de manera perezosa, ni que trabajamos de manera mediocre. ¿Sabe? Nosotros tratamos de trabajar arduamente. Estar acá es un trabajo arduo. Entonces Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: sean considerados de los que los guían y los amonestan en el Señor. No solamente los guían y no solamente quieran ser guiados. Si reciben vaciada, llévela con tranquilidad. O sea, ¿por qué se ponen bravos si uno utiliza la palabra de Dios para corregir? Si acá dice los que los guían y los amonestan. Un padre bueno no es aquel que solamente felicita, ¿o sí? Está la historia esa del asesino que iban a condenar a muerte y le dijeron cuál es su último deseo antes de morir, y dijo: quiero ver a mi mamá. Y le trajeron a su mamá. ¿Y qué quiere? Quiero decirle algo al oído. Y se acerca a su mamá y le dice: mijito, ¿qué me va a decir? Y le dice: porque nunca me corregiste. Y la coge el ladrón y le arranca la oreja de un mordisco. Porque no me disciplinaste, no estaría aquí a punto de morir. Un buen padre es aquel que instruye y amonesta, disciplina. Verso 13: ténganlos en la alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Verso 14: hermanos, mire esto, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Mire, no se ponga bravo conmigo, te lo pido. Y si se va a poner bravo, de una vez me disculpo. Pero en la iglesia hay mucho holgazán. ¿Qué es holgazán? El que no está haciendo lo que tiene que hacer. Esto no es un lugar de reunión tipo club, donde nos refugiamos de la lluvia mientras pasa. Esto es un lugar donde nos cargamos, nos entrenamos y atacamos. Y trabajamos, y producimos, y crecemos. Pero Pablo nos está enseñando que en la iglesia hay holgazanes. Y nos está diciendo: les rogamos que los amonesten, que los muevan, y que les digan pilas. También les rogamos que estimulen a los desanimados. Y que ayuden a los débiles, pero sean pacientes con todos. Cuando la iglesia está madurando, entiende que es necesario avivarse, animarse. Cuando la iglesia está madurando, entiende, como dice la palabra, que aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos estamos haciendo muy fuertes. Esta carne, este cuerpo, esta vida se está desgastando, pero espiritualmente ustedes son gigantes, están creciendo. Y quiero terminar con esta cita bíblica de por qué tenemos que estar animados. ¿Por qué tenemos que estar animados? Efesios 1:19. Es por eso que no nos queríamos despedir de Efesios, porque Efesios tiene un tesoro tremendo. Los voy a poner en contexto. Desde el verso 18, Pablo está orando por los efesios y les está diciendo: le pido a Dios que les abra los ojos espirituales. Estoy orando a Dios que les abra los ojos espirituales y les permita ver, porque algunos están muy miopes, y les permita ver cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? Una vida eterna. O sea, nosotros somos seres eternos. Y ahora sí pasa al verso 19 y les dice: y le pido a Dios que les abra los ojos para que ustedes puedan entender cuál
es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. ¿Sabe? El poder que está dentro de ustedes es extraordinario, es grandioso y es poderoso. Y luego lo termina diciendo, según la acción poderosa de su fuerza. En un solo versículo, 5 veces, Pablo está diciendo, Dios mío, por favor que la iglesia logre entender que ellos son extraordinarios, grandiosos, poderosos, fuertes, poderosos. Cuando uno entiende que uno tiene el Espíritu Santo de Dios y que es extraordinario, grandioso y poderoso, uno se anima. Y yo le pido a Dios lo mismo que está diciendo Pablo, que se les abran los ojos y puedan entender que dentro de ustedes no está cualquier tonto, es el extraordinario y grandioso poder de Dios y les da una fuerza que es poderosa. Pero esto hay que creerlo. Y la manera de creerlo es viviendo en esa realidad de que el que está dentro de mí es muy poderoso.